Bienvenidos al curso básico de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Yo soy Juan Pérez Richies y hoy estaremos hablando sobre el tema Introducción al Derecho Internacional Humanitario. Con el mismo buscamos instruir a todos aquellos que participan en nuestro curso sobre los conceptos y normas propias del derecho internacional humanitario, con el propósito de lograr una mejor comprensión de qué es el DIH, cuál es su origen, sus normas fundamentales, el ámbito de aplicación del mismo y cuáles son los textos fundamentales que lo componen. Para iniciar, comenzamos hablando sobre los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, que son los tratados que contienen las principales normas destinadas a limitar la actuación de los militares en guerra. Protege a las personas que no participan en las hostilidades, sean estas personas civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias y otros, al igual de todo aquel quien ya no participa en los combates, heridos, enfermos, náufragos y prisioneros de guerra. Pero para ya ir entrando en nuestra materia, vamos a ver algunos conceptos sobre el nombre DIH, o sea, Derecho Internacional Humanitario. El mismo también se conoce como Derecho Internacional de los Conflictos Armados o DICA y Derecho de la Guerra. Todos significan exactamente lo mismo que se utilizan para identificar este cuerpo de normas. Solamente dependerá esencialmente de las costumbres y del público al cual se está refiriendo al mismo. Hay algunas organizaciones internacionales y universidades que también pueden emplear la terminología derecho humanitario o simplemente DIH. En Fuerzas Armadas, generalmente y comúnmente se utiliza el término derecho internacional de los conflictos armados. Pero en sí, ¿qué es el DIH? El mismo lo podemos definir de la siguiente manera con estas ideas. Primero, son un conjunto de normas internacionales aplicables en conflictos armados, sean estos de carácter internacional o de carácter no internacional. También el mismo protege a las personas que no participan en las hostilidades o que han dejado de participar en ellas. Limita los métodos y los medios de hacer la guerra. Y por último, se basa en razones de carácter humanitario para aliviar el sufrimiento. Pero ¿de dónde proviene este DIH, este derecho de los conflictos armados? Originalmente, en los conflictos a lo largo de la historia no habían normas escritas, sino solamente costumbre. Posteriormente surgieron tratados bilaterales, los cuales estaban limitados en tiempo y espacio y solamente para un grupo de combatientes que lo acordaran. Los mismos podían tener solo validez para una batalla y variaban según la época, según las diferentes civilizaciones y según las costumbres de cada uno de estos pueblos. Todo esto cambia a partir de la batalla de Solferino. Esta batalla ocurre en el año 1859 en un pueblo de Italia, donde hubo 16.000 muertos y aproximadamente 40.000 heridos. El DIH se compone de varias ramas. Tenemos por un lado el derecho de la Haya, cuyas convenciones y tratados versan de manera específica sobre métodos y medios de hacer la guerra.
Tenemos el Derecho de Ginebra, que está compuesto por los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Y por último, tenemos el Derecho de Nueva York, que tiene la Carta de la ONU, normas de derechos humanos que se integran al DIH y la obligatoriedad del cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Cuando hablamos de derecho de Ginebra, estamos hablando de la protección que se le brinda a personas que se ven afectados por el conflicto. Y su primer convenio habla específicamente sobre el trato a enfermos y heridos en tierra, el trato a personal sanitario y religioso y el emblema protector que identifica al personal sanitario y religioso. El segundo convenio de Ginebra habla específicamente sobre enfermos, heridos y náufragos en el mar. Tenemos el tercer convenio de Ginebra, que nos da las normas de protección de los prisioneros de guerra. Y el cuarto convenio de Ginebra, que habla sobre el trato a las personas civiles y sus bienes que se ven afectados por los conflictos. Más adelante se suscribieron los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra en el año 1977. El primero versaba y daba una mayor protección adicional a los conflictos armados internacionales. Y el segundo sobre los conflictos armados no internacionales. Posteriormente, en el año 2005, se suscribe un tercer protocolo adicional a los convenios de Ginebra que versa sobre el nuevo emblema protector. En lo que respecta al derecho de Nueva York, podemos decir lo siguiente: el mismo está compuesto por una diversidad de tratados y nombramos algunos como el de armas biológicas y químicas, el que versa sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, o sea que estos nunca pasan, el tratado de no proliferación nuclear. Tenemos también una convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que pueden considerarse de efecto excesivamente nocivo o indiscriminado, con sus 5 protocolos y otro medio centenar de tratados que se han suscrito en la ONU referente al derecho de la guerra. ¿Por qué nosotros hablamos sobre la ONU? Tenemos en primer orden su carta sustantiva, que es un tratado internacional que vincula a los Estados miembros entre sí. Establece que la base de la estructura y el funcionamiento de la ONU y establece cuáles son los derechos y obligaciones de cada Estado como miembro de la comunidad internacional. Esta carta posee 111 artículos que detallan la estructura y las funciones de los 6 órganos principales que la componen. Y en este momento nos referimos a cuáles son los principales contenidos en la Carta de la ONU. ¿Por qué? Bueno, primero, porque su primer propósito es el ajuste o arreglo de las controversias o situaciones internacionales susceptibles de producir un quebrantamiento a la paz. Segundo, se prohíbe el empleo de la fuerza menos en 3 casos, y es aquí donde guarda su relación con el derecho de los conflictos armados. Prohíbe el recurso o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, especialmente contra la integridad territorial o la independencia de un Estado. Y por último, busca la resolución pacífica de las controversias internacionales. Y esto lo copia del artículo
segundo del pacto Briand-Kellogg que la precedió. Cuando hablamos del Consejo de Seguridad de la ONU, estamos hablando de uno de los 6 principales órganos. Y hablamos de este porque una de las excepciones del uso a la fuerza radica y viene a través del Consejo de Seguridad en sus capítulos 6, 7 y 8, que permite el uso de la fuerza para poner fin a una agresión por un Estado miembro. En lo que respecta a la aplicación del DIH, habíamos hablado de los conflictos armados internacionales, que son aquellos en los cuales se oponen las fuerzas armadas de al menos 2 estados. Pueden ser 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 5, 17 contra 24. No importa, pero al menos deben haber las fuerzas armadas regulares de 2 estados que se enfrentan. Y para esto aplican los 4 convenios de Ginebra y el protocolo adicional 1 a los convenios de Ginebra, más el protocolo adicional 3 referente a un nuevo emblema. También aplican todos los tratados de derecho de Nueva York que tengan que ver como sobre armas y las resoluciones del Consejo de Seguridad que les atañe a ellos. Otro ámbito en el cual aplica el DIH son de los conflictos armados internacionales. Ahí podemos ver en la gráfica cómo se enfrentan las fuerzas de 2 estados, donde tenemos el estado A y el estado B. Otro ámbito de aplicación del DIH es el conflicto armado no internacional. Y este es un caso donde se enfrentan dentro del territorio de un estado fuerzas armadas regulares con grupos armados identificables, o puede ser dentro del mismo territorio de un estado grupos armados entre sí. Para estos casos aplica el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra y el protocolo adicional 2, dependiendo de las características de este conflicto armado no internacional. También puede aplicar el núcleo duro de los derechos humanos, que es lo mínimo que puede aplicarse de derechos humanos y confluye con los preceptos del derecho internacional humanitario. Podemos verlo ahí en un gráfico, cómo se enfrentan las fuerzas dentro del territorio del mismo estado. Imagen de un grupo armado organizado que se enfrenta a las fuerzas regulares de un estado. El derecho internacional humanitario tiene una serie de principios y estos principios se encuentran sobre una base, se producen sobre una base de necesidades militares y emergencias humanitarias que surgen durante los conflictos. Y el primer principio que nosotros tenemos es el principio de trato humano. Este significa que las personas que estén en nuestro poder o que se vean afectados por nosotros, por el conflicto, deben de recibir un trato humano en todo momento. No deben ser maltratadas, no se deben de tomar sus pertenencias. Hay que protegerlo de las hostilidades. Y entiéndase, estas son las personas civiles,
personas pertenecientes a grupos vulnerables, heridos y enfermos, aquellos que han dejado de participar en las hostilidades aún perteneciendo a bandos contrarios. Tenemos, segundo, el principio de necesidad militar, el cual nos dice que nuestra actuación tiene que ser sustentada en una clara necesidad militar, que significa que lo que nosotros hagamos debe de brindarnos una ventaja visible y concreta en contra del enemigo. No se pueden llevar a cabo operaciones militares que no produzcan ventaja militar. Tenemos tercer principio, el de distinción. ¿Y qué significa? Que debemos de diferenciar entre objetivos militares y las personas civiles y sus bienes. Pueden ser atacados personal militar, sus instalaciones, sus equipos, sus armas pueden ser destruidas. Sin embargo, debemos de proteger a las personas civiles, a los bienes culturales protegidos, las instalaciones sanitarias, las obras que contengan elementos peligrosos, la protección civil. Entonces, debe en todo momento hacerse una clara distinción entre cada una de estas dos grandes categorías de objetivos militares y las personas civiles y sus bienes. El principio de proporcionalidad, y esta vez es un poco complicado de entenderse, pero toda acción que yo lleve a cabo, yo tengo que colocar en una balanza. ¿Por qué? Porque la ventaja militar que yo obtengo debe ser mucho mayor que los daños incidentales que yo cause. ¿Y qué son los daños incidentales? Los daños incidentales son los daños previsibles que yo puedo causar, entiéndase, heridos, destrucción de propiedad civil, la destrucción de escuelas, daños duraderos. Entonces, tengo que colocarlo en una balanza y la ventaja militar que yo obtengo al llevar a cabo de la operación debe ser mayor a esos daños que yo cause con mi operación. Si no, debe de rediseñarse o no llevarse a cabo esa operación militar. Y ahí lo pueden ver. Ataco a esos dos soldados, pero a la vez puedo destruir todas esas viviendas o dañar, herir o matar a esas personas civiles que no tienen nada que ver con el conflicto. Y ahí es donde viene la proporcionalidad. La ventaja que yo obtengo al atacar esos dos es mayor o menor al daño que voy a causar. Ahí es donde radica la proporcionalidad. El principio de limitación. No todo es válido en la guerra. Tenemos armas que son permitidas, hay armas cuyo uso tiene cierta restricción y hay armas que están totalmente prohibidas por el DIH. Al igual, no puedo utilizar las técnicas de hacer la guerra que yo desee. Se prohíbe hacer padecer de hambre a la población civil, envenenar el agua, destruir los campos que producen la alimentación. Hay límites en la guerra. Y por último, tenemos el principio de buena fe, que nos dice que yo debo de pensar que si yo cumplo con mi palabra, el adversario
también lo va a cumplir, porque somos soldados profesionales, no somos bárbaros. Y ahí radica el principio de buena fe. Para cerrar, vemos las normas fundamentales del derecho internacional humanitario aplicable en conflictos armados que emanan de estos principios y de manera práctica. Las personas fuera de combate y las que no participan directamente en las hostilidades tienen derecho a que se respete su vida, su integridad física y moral. Estas personas serán protegidas y tratadas en toda circunstancia. Tenemos que se prohíbe matar o herir a un adversario que se rinde o esté fuera de combate. La parte en conflicto, cuyo poder estén, recogerá y prestará asistencia a los heridos y enfermos. También hay que proteger al personal sanitario, a los medios de transporte y a los materiales sanitarios. El emblema de Cruz Roja y el de Media Luna Roja son los emblemas que protegen a este personal y debe respetarse. Combatientes capturados y las personas civiles en poder de la parte adversa tienen derecho a que se respete su vida, sus derechos personales, su dignidad y sus convicciones y deben de ser protegidos contra todo acto de represalia. Cualquier persona debe de garantizarse de las garantías judiciales fundamentales. Se prohíben los juicios expeditos, debe de haber un tribunal que los condene, se prohíbe la tortura y el maltrato físico y mental, los tratos crueles o degradantes. Las partes en conflicto no tienen un derecho ilimitado por lo que respecta a la elección de los métodos y medios de guerra. Se prohíbe utilizar armas o métodos de guerra que causen pérdidas inútiles o sufrimientos excesivos. Y por último, la aplicación de la distinción entre la población civil, sus bienes y los combatientes y objetivos militares. No deben ser ataque ni la población civil ni las personas civiles. Los ataques solamente se han de dirigir contra objetivos militares. Con esto cerramos esta intervención sobre introducción al DIH. Muchas gracias por su atención.